Mi nombre es Carlos, tengo 32 años, y lo que voy a contarles cambió para siempre la forma en que veo las reuniones familiares. Esta es la historia de cómo un simple almuerzo de Pascua se convirtió en una lección sobre dignidad, respeto y hasta dónde podemos llegar cuando alguien cruza la línea. Era domingo de Pascua del año pasado. El sol entraba por las ventanas de la casa de mis suegros en las afueras de Valencia, creando esos rayos dorados que solo se ven en primavera. El aroma del cordero al horno ya llenaba toda la casa desde temprano, mezclándose con el perfume de las flores del jardín que mi suegra había cortado para decorar la mesa. Como cada año, toda la familia se reunía para celebrar. Éramos 14 personas, mis suegros, mi esposa Ana, nuestros 2 hijos pequeños, mis cuñados con sus respectivas parejas y, por supuesto, él, Miguel, mi cuñado mayor, hermano de Ana. Ese tipo de persona que siempre necesita ser el centro de atención, que siempre tiene que demostrar que es más listo, más exitoso, más todo que los demás. Antes de continuar, me gustaría saber algo. Comenta de qué parte del mundo me estás escuchando ahora mismo. Me da mucha curiosidad saber hasta dónde llega esta historia y me ayuda a conectar mejor contigo. Miguel había llegado esa mañana con su esposa Laura y sus 3 hijos. Como siempre, conduciendo su BMW último modelo, vestido con una camisa de marca que probablemente costaba más que mi sueldo semanal. Y como siempre, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos y esa actitud de superioridad que me ponía los nervios de punta desde el momento en que cruzaba la puerta. La tensión entre nosotros venía de años atrás. Todo había comenzado cuando Ana y yo nos casamos hace 8 años. Miguel nunca había aprobado nuestra relación. Para él, yo no era lo suficientemente bueno para su hermana. No tenía el título universitario correcto, no tenía el trabajo prestigioso, no venía de la familia adecuada. Era solo un técnico en refrigeración, alguien que trabajaba con las manos, alguien común. Durante todos estos años, Miguel había encontrado formas sutiles, pero constantes de hacérmelo saber. Comentarios aparentemente inocentes sobre mi trabajo, comparaciones indirectas con otros yernos de familias conocidas, preguntas incómodas sobre nuestros planes financieros, siempre delante de toda la familia, siempre con esa sonrisa falsa, siempre de una manera que si yo reaccionaba, sería yo el que parecería exagerado o susceptible. Ana lo sabía. Habíamos hablado sobre esto muchas veces en casa. Ella veía cómo me afectaban estos encuentros familiares, cómo regresaba tenso e irritado después de cada reunión, pero Miguel era su hermano mayor, y ella había crecido respetando esa jerarquía familiar. Así es él, Carlos, me decía siempre. No lo hace con mala intención, es solo su forma de ser. Pero yo sabía que sí lo hacía con mala intención. Conocía esa mirada, esa pausa calculada antes de cada comentario venenoso, esa forma de sonreír después de clavar el cuchillo. Miguel disfrutaba haciéndome sentir inferior, y lo hacía con la precisión de un cirujano. Esa mañana de Pascua, mientras ayudaba a mi suegra Carmen a poner la mesa, sentí que algo era diferente. Miguel estaba más animado de lo usual, más sonriente. Había llegado con una energía especial, como si tuviera algo preparado. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de descubrir exactamente qué era. La mesa estaba hermosa. Carmen había sacado la vajilla de porcelana de los domingos especiales, esa que había heredado de su madre. Los platos brillaban bajo la luz del comedor, acompañados por copas de cristal tallado y cubiertos de plata que sonaban melodiosamente cada vez que alguien los tocaba. En el centro había puesto un arreglo floral con rosas blancas y amarillas, rodeado por velas pequeñas que creaban un ambiente cálido y festivo. El menú era el tradicional de cada Pascua. Cordero al horno con hierbas aromáticas, patatas doradas que habían absorbido todos los jugos de la carne, judías verdes con almendras, ensalada fresca del jardín y, como entrada, una tortilla española espesa y cremosa que era la especialidad de Carmen. El aroma era absolutamente delicioso y mi estómago rugía de anticipación. Como en todas las reuniones familiares, había un protocolo no escrito para sentarse. Los padres de Ana en las cabeceras, las parejas casadas distribuidas estratégicamente para facilitar la conversación, los niños juntos en un extremo donde pudieran ser supervisados fácilmente. Yo terminé sentado exactamente frente a Miguel,
separado solo por el ancho de la mesa y por 8 años de tensión acumulada. La conversación fluyó como siempre durante los primeros platos. Se habló del trabajo, de los niños, de los planes de verano, del clima inusualmente cálido para la época. Miguel dominaba la conversación, como siempre, contando anécdotas de sus viajes de negocios, presumiendo discretamente sobre el rendimiento de sus inversiones, haciendo referencias casual a restaurantes caros donde había cenado la semana anterior. Yo participaba poco, respondía cuando me preguntaban directamente, sonreía en los momentos apropiados. Ana me miraba de vez en cuando, con esa expresión que conocía bien, esa que decía, por favor, haz un esfuerzo, y lo hacía. Por ella, por los niños, por mantener la paz familiar. Pero Miguel no estaba satisfecho con la paz. Nunca lo estaba. Cuando Carmen trajo el plato principal, mi porción se veía perfecta. Un trozo generoso de cordero, con la carne rosada en el centro y dorada por fuera, acompañado por las patatas crujientes y las judías verdes. El aroma que subía del plato era celestial. Había trabajado duro toda la semana. Había madrugado cada día para llegar temprano a las reparaciones y estaba genuinamente emocionado por disfrutar esta comida familiar. «Espera, Carlos», dijo Miguel de repente, justo cuando yo levantaba el tenedor para dar el primer bocado. Su voz tenía ese tono alegre y casual que yo había aprendido a desconfiar. «Creo que te equivocaste de plato». Me detuve, confundido. «¿Cómo que me equivoqué?» Miguel sonrió esa sonrisa suya, esa que conocía tan bien. «Es que, bueno, ese plato que tienes ahí». Hizo una pausa teatral, asegurándose de que toda la mesa estuviera prestando atención. «Ese plato es para Rex». Rex era el Golden Retriever de mis suegros, un perro hermoso y cariñoso que en ese momento estaba durmiendo plácidamente en su cama junto a la chimenea. El comentario de Miguel cayó sobre la mesa como una bomba silenciosa. Hubo unos segundos de silencio absoluto, donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared del comedor. «Perdón», logré decir, sintiendo cómo la sangre comenzaba a hervirme en las venas. Miguel mantuvo la sonrisa, pero ahora había algo diferente en sus ojos, una satisfacción fría, calculada. «Es que Carmen preparó un plato especial para Rex, ¿verdad, mamá? Cordero picado con verduras perfecto para perros, y creo que por error te sirvieron ese en lugar del tuyo». Miré hacia Carmen, que se había quedado pálida y claramente incómoda. Yo no... comenzó a balbucear. «Tranquila, mamá», continuó Miguel, levantándose de su silla. «Son cosas que pasan, aquí tienes, Carlos». Y sin más, tomó mi plato, ese plato que había estado esperando disfrutar, y lo puso en el suelo junto a la cama de Rex. Luego regresó a la mesa con un plato que había estado en la cocina, uno notablemente más pequeño, con una porción diminuta de cordero y prácticamente sin guarnición. «Aquí tienes tu plato de verdad», dijo, colocándolo frente a mí con esa misma sonrisa. Disculpa la confusión. El silencio en la mesa era ensordecedor. Ana me miraba con los ojos muy abiertos, claramente horrorizada por lo que acababa de presenciar. Los otros familiares no sabían dónde mirar, algunos estudiando intensamente sus platos, otros intercambiando miradas incómodas. Los niños, ajenos a la tensión adulta, seguían comiendo alegremente. Pero yo sabía exactamente qué había pasado. No había habido ninguna confusión, ningún error. Miguel había planeado esto. Había preparado específicamente esta humillación, probablemente desde días antes. Había calculado el momento exacto, las palabras precisas, la actuación perfecta para hacerme quedar como un idiota frente a toda la familia. Y lo más brillante de todo es que había encontrado la manera de hacerlo parecer un favor, una corrección amable de un error inocente. Si yo reaccionaba con enojo, sería yo el problema. Si me quejaba, sería yo el exagerado. Había construido la situación perfecta, donde él salía como el hijo considerado que había salvado la situación, y yo quedaba como el tipo que no podía ni identificar correctamente la comida para perros. Sentí como la rabia me subía por la garganta, como lava hirviendo. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía los cubiertos. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Durante unos segundos, consideré explotar. Gritarle,
decirle exactamente lo que pensaba de él y de sus jueguitos, voltear la mesa si era necesario. Pero luego miré a Ana. Vi la súplica silenciosa en sus ojos, la vergüenza en su rostro. Miré a mis hijos, que me observaban con esa curiosidad inocente de los niños cuando sienten que algo no está bien, pero no entienden qué. Miré a mis suegros, buenas personas que no merecían que su almuerzo de Pascua se convirtiera en un campo de batalla. Y entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Sonreí, una sonrisa genuina, calmada, incluso agradecida. «Gracias, Miguel», dije con una voz tan serena que me sorprendió a mí mismo. «Qué considerado de tu parte. Realmente, muchas gracias». Miguel parpadeó, claramente confundido por mi reacción. Había esperado explosión, humillación, incomodidad. No había esperado gratitud. «De nada», respondió lentamente, como si no estuviera seguro de cómo interpretar mi respuesta. Comí mi diminuta porción en silencio, participando normalmente en la conversación cuando era necesario, actuando como si nada hubiera pasado. Por dentro, sin embargo, mi mente trabajaba a velocidad máxima. Una idea había comenzado a formarse, una idea que crecía y se desarrollaba con cada bocado de esa comida insuficiente. Miguel había jugado su carta. Había mostrado exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para humillarme. Había cruzado una línea que nunca antes había cruzado tan abiertamente, y al hacerlo, me había dado permiso para cruzar mis propias líneas. Cuando Carmen anunció que era hora del postre, yo ya tenía un plan completamente formado. «¿Sabes qué, Carmen?», dije levantándome de la mesa con renovada energía. «¿Por qué no me dejas a mí preparar el postre hoy? Tengo ganas de cocinar algo especial para la familia, algo que demuestre mi agradecimiento por esta hermosa reunión». Carmen se veía sorprendida, pero complacida. «¿Estás seguro, Carlos? Ya tienes bastante con haber venido». «Insisto», dije dirigiéndome hacia la cocina, «va a ser mi regalo para todos ustedes, especialmente para Miguel, que ha sido tan considerado conmigo hoy». Miguel me miró con curiosidad, pero no sospechó nada. ¿Por qué habría de sospechar? Yo había aceptado su humillación con gracia. Había demostrado ser exactamente el tipo manso y sumiso que él siempre había creído que era. En la cocina de Carmen comencé a trabajar. Primero revisé cuidadosamente todos los ingredientes disponibles. Encontré chocolate negro de buena calidad, nata para montar, huevos frescos, azúcar, un poco de licor de naranja, perfecto para una mousse de chocolate elegante y deliciosa. Pero eso sería para la mayoría de la familia. Para Miguel tenía algo especial en mente. Mientras trabajaba, escuchaba las voces desde el comedor. La conversación había vuelto a la normalidad, como si el incidente del plato principal nunca hubiera ocurrido. Miguel había retomado su papel de estrella de la mesa, contando otra historia sobre sus éxitos profesionales. Podía escuchar su risa confiada, esa risa que conocía tan bien. Preparé la mousse base con cuidado profesional. Derretí el chocolate a baño María hasta obtener una textura sedosa y brillante. Batí las yemas con el azúcar hasta que quedaron pálidas y espumosas. Incorporé la nata montada con movimientos envolventes y delicados. El resultado era una mousse perfecta, rica, cremosa, exactamente como debería ser. Llené 11 pequeños recipientes individuales con esta mousse deliciosa. 11 porciones para 11 miembros de la familia que merecían disfrutar de un postre genuinamente exquisito. Para la porción número 12, la de Miguel, abrí una lata que había encontrado en la despensa de Carmen. Una lata de comida para perros de alta calidad, esa marca cara que usan para Rex porque tiene problemas digestivos delicados. Paté de cordero y verduras, decía la etiqueta. Curiosamente, tenía un color muy similar al chocolate negro una vez derretido. Con mucho cuidado vacié el contenido de la lata en un recipiente separado. Lo batí hasta obtener una consistencia similar a la mousse de chocolate. Le agregué un poco de cacao en polvo para oscurecer el color y darle un aspecto más auténtico. Incluso le puse una pequeña cantidad de licor de naranja para que el aroma fuera convincente. El resultado era notable. Visualmente, era casi imposible distinguir mi creación especial de la mousse real. El color era perfecto, la textura convincente. Incluso el aroma pasaba una inspección casual. Mientras trabajaba en esta obra maestra culinaria,
No sentía culpa, no sentía remordimiento. Sentía algo mucho más puro y satisfactorio: justicia. Miguel había decidido jugar con comida, había decidido humillarme usando la comida como arma. Era solo apropiado que recibiera el mismo tratamiento. Decoré cada porción con un toque profesional: un poco de nata montada en la parte superior, unas virutas de chocolate, una pequeña hoja de menta fresca. Incluso la porción especial de Miguel recibió la misma decoración cuidadosa. Quería que se viera absolutamente perfecta. Cuando regresé al comedor cargando una bandeja con los 12 postres, fui recibido con aplausos espontáneos. La presentación era realmente espectacular, digna de un restaurante de alta categoría. «Carlos, esto se ve increíble», exclamó mi suegro Antonio, genuinamente impresionado. «¿Dónde aprendiste a hacer postres así?» «Solo seguí mi instinto», respondí, comenzando a distribuir las porciones. Y quería hacer algo especial para mostrar mi agradecimiento por ser parte de esta familia tan maravillosa. Fui meticuloso en la distribución. Carmen, Antonio, Ana, mis hijos, todos los cuñados y sus hijos recibieron porciones de la mousse genuina. Cada recipiente estaba marcado discretamente en mi mente. Yo sabía exactamente cuál contenía qué. Cuando llegué a Miguel, hice una pausa teatral. «Y dije colocando el recipiente especial frente a él con una sonrisa cálida, «es especialmente para ti, Miguel. Una forma pequeña de agradecerte tu consideración de hoy». Miguel sonrió, claramente complacido por la atención especial. «No tenías que molestarte, Carlos, pero se aprecia». «No fue molestia en absoluto», respondí. «De verdad, fue un placer». Me senté y observé mientras toda la familia comenzaba a probar el postre. Los comentarios fueron inmediatamente elogiosos. La mousse de chocolate estaba perfecta, rica pero no demasiado pesada, con ese toque de licor de naranja que le daba un sabor sofisticado. Miguel tomó su primera cucharada con evidente anticipación. Masticó lentamente, saboreando. Su expresión fue interesante. Una microexpresión de confusión cruzó su rostro, pero la suprimió rápidamente. Tomó una segunda cucharada, esta vez con más atención. «¿Todo bien, Miguel?», pregunté con genuina preocupación. «El postre está a tu gusto». Sí», respondió rápidamente. «Está diferente. Tiene un sabor muy particular. ¿Qué ingredientes usaste?» «Oh, solo los mejores ingredientes disponibles», respondí con una sonrisa. «Quería asegurarme de que fuera perfecto para ti. ¿Te gusta?». Miguel vaciló. Podía ver el conflicto en su rostro. Claramente algo no estaba bien con el sabor, pero no podía quejarse sin parecer desagradecido, especialmente después del espectáculo que había montado durante la comida principal. Toda la familia estaba elogiando mi postre, y él había sido señalado específicamente como el destinatario de atención especial. «Está muy interesante», dijo finalmente, tomando otra cucharada más pequeña. «Muy creativo». Continué observando mientras él luchaba con cada bocado. Su expresión se volvía más y más forzada con cada cucharada, pero siguió comiendo. El orgullo, esa misma arrogancia que lo había llevado a humillarme, ahora lo obligaba a terminar un postre que claramente encontraba desagradable. La conversación alrededor de la mesa continuó normalmente. Ana me miró con admiración, claramente orgullosa de mi contribución culinaria. Los niños pedían segundas porciones. Carmen preguntó por la receta para poder recrearla en el futuro. Y Miguel siguió comiendo, cucharada tras cucharada, luchando contra lo que debía ser un sabor cada vez más difícil de ignorar. Su rostro se había puesto ligeramente pálido y vi cómo se limpiaba la frente con la servilleta más de una vez. Cuando finalmente terminó su porción, dejó la cuchara con un suspiro apenas audible. «Delicioso, Carlos», dijo con una voz que sonaba forzada. «Realmente único». «Me alegro tanto de que te haya gustado», respondí, irradiando satisfacción genuina. «Fue hecho especialmente para ti, con mucho cariño». El resto de la tarde transcurrió de manera relativamente normal. Las familias se dispersaron por la casa, los niños jugaron en el jardín, los adultos se relajaron con café y conversación. Miguel se excusó para ir al baño varias veces, y noté que había perdido su energía habitual. Su arrogancia característica había sido reemplazada por una quietud inusual. Cuando llegó el momento de despedirnos,
Miguel se acercó a mí en el recibidor. Su rostro estaba serio, y por primera vez en 8 años me miró directamente a los ojos sin esa sonrisa condescendiente. «Carlos», dijo en voz baja, para que nadie más pudiera escuchar. «¿Qué había en ese postre?». Lo miré con expresión de inocente confusión. «¿Qué quieres decir? Era mousse de chocolate. ¿Por qué preguntas?». Tenía un sabor extraño, muy extraño. ¿Así? Incliné la cabeza como si realmente me preocupara. «Qué raro. A todos los demás les encantó. ¿Te sientes bien? ¿Quizás comiste algo que te hizo daño?». Miguel me estudió con intensidad, buscando alguna pista en mi expresión, pero yo había practicado esta cara de preocupación inocente en el espejo del baño durante la tarde. «El plato de la comida», dijo finalmente. «Era realmente para Rex». Sonreí, la misma sonrisa cálida y agradecida que había usado toda la tarde. «Miguel, qué pregunta tan extraña. Por supuesto que era para Rex. Tú mismo lo dijiste. Gracias de nuevo por darte cuenta y corregir la confusión. Realmente aprecio que te preocupes por mí de esa manera». Él siguió mirándome, y pude ver el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. El momento en que se dio cuenta de que yo sabía exactamente lo que había pasado en la comida, y de que él sabía exactamente lo que había pasado en el postre. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Un reconocimiento mutuo de lo que acababa de ocurrir. «Entiendo», dijo finalmente, con una voz muy diferente a cualquier tono que hubiera usado conmigo antes. No había condescendencia, no había superioridad, solo una especie de respeto reacio. «¿Entiendes qué?», pregunté, manteniendo mi expresión de confusión inocente. «Nada», respondió después de una pausa. «Solo entiendo». Nos despedimos esa noche con apretones de manos firmes y miradas directas. Ana comentó en el coche sobre lo bien que nos habíamos llevado Miguel y yo, lo orgullosa que estaba de cómo había manejado toda la situación. «Especialmente cuando preparaste ese postre», dijo, tomando mi mano mientras conducía. «Fue tan considerado de tu parte». Y Miguel se veía realmente conmovido por el gesto. «Solo quería hacer algo especial», respondí, «algo que él recordara». Durante las semanas siguientes, noté un cambio marcado en el comportamiento de Miguel hacia mí. Los comentarios condescendientes cesaron completamente. Las comparaciones odiosas desaparecieron. En reuniones familiares posteriores, me trataba con una cortesía que rayaba en la deferencia. No es que nos volviéramos amigos íntimos de la noche a la mañana. La historia entre nosotros era demasiado larga para eso, pero había llegado a un entendimiento fundamental. Él había aprendido que yo no era el hombre manso y sumiso que había creído durante todos esos años. Había aprendido que si él jugaba con fuego, podría quemarse. Más importante aún, había aprendido que la humillación era un arma de doble filo y que yo era completamente capaz de usar esa arma si la situación lo requería. Nunca hablamos directamente sobre lo que había pasado ese domingo de Pascua. Nunca admitió abiertamente lo que había hecho con el plato de la comida, y yo nunca confesé lo que había puesto en su postre, pero ambos sabíamos, y eso era suficiente. El cambio en la dinámica familiar fue notable. Ana se dio cuenta, por supuesto. Una noche, varias semanas después, mientras nos preparábamos para dormir, me preguntó directamente qué había pasado. «Miguel está diferente contigo», dijo, más respetuoso. «¿Hablaron de algo esa tarde de Pascua?». «Tuvimos una conversación», respondí honestamente. «Llegamos a un entendimiento». «¿Sobre qué?». La miré. Esta mujer que había estado atrapada entre su lealtad hacia su hermano y su amor hacia mí durante tanto tiempo. Esta mujer que había sufrido viendo las tensiones familiares sin saber cómo resolverlas. «Sobre límites», dije finalmente. «Sobre respeto mutuo. Sobre el hecho de que algunas cosas no se pueden decir o hacer sin consecuencias». Ana asintió lentamente. Era una mujer inteligente. No necesitaba que le explicara todos los detalles. Entendía que algo había pasado, algo que había cambiado el equilibrio de poder en nuestra familia, y que ese cambio era para mejor. «¿Y cómo te sientes con todo eso?», preguntó. «Me siento bien», respondí, y era completamente cierto. «Me siento respetado. Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en esta familia». Los meses que siguieron confirmaron este cambio. Las reuniones familiares se volvieron genuinamente agradables. Miguel siguió siendo Miguel.
egocéntrico y presuntuoso, pero dirigía esos rasgos hacia otros blancos. Conmigo mantenía una actitud de cordial respeto que nunca había mostrado antes. Había momentos, sin embargo, en que nuestras miradas se cruzaban durante una comida familiar y podía ver un destello de algo en sus ojos. No era miedo exactamente, pero sí una especie de reconocimiento cauteloso, como si estuviera constantemente recordándose a sí mismo que yo no era quien él había pensado que era. Y yo me sentía completamente cómodo con eso. No necesitaba que me quisiera o que fuéramos amigos, solo necesitaba que me respetara, y había logrado exactamente eso. La historia se extendió sutilmente por el resto de la familia también, nunca de manera directa o dramática, pero la gente notaba cosas. Notaban que Miguel ya no hacía comentarios sobre mi trabajo o mis antecedentes. Notaban que me incluía en las conversaciones de manera diferente. Notaban que el equilibrio había cambiado. Carmen en particular parecía aliviada. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina durante otra reunión familiar, me dijo: «Es tan agradable ver que tú y Miguel finalmente se llevan bien. Era tan tenso antes. Nunca supe cómo manejar esa situación. A veces las cosas necesitan tiempo para resolverse», respondí, «y a veces las personas necesitan entender que las acciones tienen consecuencias». Ella asintió sabiamente. Los hombres son extraños con estas cosas del orgullo y el respeto, pero me alegro de que lo hayan resuelto. La familia es demasiado importante para desperdiciarla en peleas tontas. Tenía razón, por supuesto. La familia era importante, pero también lo era la dignidad personal, y había aprendido que a veces, para preservar una, tienes que luchar por la otra. Reflexionando sobre toda esta experiencia meses después, me di cuenta de que había aprendido lecciones importantes sobre mí mismo. Durante años, había asumido que mantener la paz significaba aguantar cualquier cosa, ser el más maduro, tomar siempre el camino alto, sin importar cómo me trataran los demás. Pero había una línea entre ser maduro y ser un felpudo. Había una diferencia entre elegir tus batallas sabiamente y no luchar nunca por nada. Miguel había asumido que mi paciencia era debilidad, que mi deseo de mantener armonía familiar significaba que podía tratarme como quisiera sin consecuencias. Se había equivocado. La verdad es que a veces las personas necesitan entender que hay límites, que hay comportamientos que no serán tolerados, y a veces la única manera de enseñar esa lección es respondiendo en el mismo idioma que entienden. Miguel había elegido el idioma de la humillación pública usando comida como arma. Yo simplemente había respondido en el mismo idioma. Había usado su propio método contra él, con intereses, y había funcionado. No solo había detenido su comportamiento abusivo, sino que había ganado algo que no había tenido en 8 años de matrimonio: su respeto genuino. ¿Fue lo correcto? Esa es una pregunta que me he hecho muchas veces. Parte de mí se siente orgulloso de haber defendido mi dignidad de manera tan efectiva. Otra parte, a veces, se pregunta si podría haber manejado la situación de manera diferente. Pero cuando veo a mis hijos interactuar con su tío Miguel ahora, cuando veo cómo me trata con cortesía y consideración, cuando veo cómo Ana ya no se tensa cuando llegamos a reuniones familiares, sé que tomé la decisión correcta. A veces en la vida, las personas te ponen en situaciones donde tienes que elegir entre tu comodidad y tu dignidad. Miguel me había puesto exactamente en esa situación. Podría haber elegido la comodidad, podría haber seguido aguantando sus humillaciones para mantener una paz superficial. En cambio, elegí mi dignidad. Y al hacerlo, no solo me defendí a mí mismo, sino que también enseñé una lección valiosa: que el respeto no es opcional, que la dignidad humana no es negociable y que las acciones inevitablemente tienen consecuencias. El domingo de Pascua siguiente, un año después del incidente original, toda la familia se reunió nuevamente en casa de mis suegros. La misma mesa, el mismo menú tradicional, las mismas personas, pero la atmósfera era completamente diferente. Cuando Carmen sirvió el plato principal, Miguel y yo intercambiamos una mirada breve pero significativa. Él me dirigió una sonrisa pequeña pero genuina, y yo se la devolví. Era un reconocimiento silencioso de nuestro entendimiento, una confirmación de que el respeto mutuo que habíamos establecido seguía firme.
¿Quién quiere encargarse del postre este año?, preguntó Carmen mientras terminábamos la comida principal. Yo me encargo, dijo Miguel inmediatamente. Quiero hacer algo especial para toda la familia, especialmente para Carlos, que siempre ha sido tan considerado con todos nosotros. Sonreí y asentí con apreciación. Eso sería maravilloso, Miguel. Estoy seguro de que será delicioso. Y lo fue. Preparó un tiramisú perfectamente elaborado, con capas delicadas de bizcocho empapado en café y crema mascarpone ligera como una nube. Cada porción era idéntica, preparada con cuidado y presentada con elegancia. Cuando me sirvió mi porción, nuestros ojos se encontraron brevemente. «Espero que te guste», dijo con sinceridad genuina. «Seguro que sí», respondí. «Gracias por tomarte la molestia». Comimos el postre en un ambiente de camaradería genuina. La conversación fluyó naturalmente. Los niños rieron. Los adultos compartieron historias y planes futuros. Era exactamente como debería ser una reunión familiar. Cálida, acogedora, llena de amor y respeto mutuo. Cuando llegó el momento de despedirnos esa noche, Miguel se acercó a mí como había hecho el año anterior, pero esta vez no había tensión en su postura, no había preguntas incómodas. «Carlos», dijo, extendiendo su mano para un apretón firme. «Gracias por ser parte de esta familia y gracias por enseñarme algunas cosas importantes sobre el respeto». Tomé su mano y la estreché con firmeza. «Gracias por aprender, Miguel, y gracias por el tiramisú. Estaba perfecto». Sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Quería asegurarme de que fuera exactamente lo que esperabas». «Lo fue», respondí. «Exactamente». Mientras conducíamos a casa esa noche, Ana comentó sobre lo bien que se había llevado toda la familia. «Es increíble cómo las cosas pueden cambiar», dijo. «El año pasado había tanta tensión y ahora todo se siente tan natural». «Sí», acordé. «A veces las personas solo necesitan tiempo para entenderse mutuamente, para aprender a respetarse». «¿Y tú? ¿Te sientes bien con cómo están las cosas ahora?» Pensé en eso por un momento mientras manejaba por las calles silenciosas. Pensé en el hombre que había sido un año atrás, el que había aguantado años de humillaciones pequeñas pero constantes. Pensé en la decisión que había tomado ese domingo de Pascua, la línea que había elegido cruzar. «Me siento bien», dije finalmente. «Me siento respetado. Me siento como si hubiera encontrado mi voz». «¿Tu voz?» «Mi capacidad de defenderme cuando es necesario. Mi disposición a establecer límites y hacer que se respeten, no de manera cruel o vengativa, pero sí de manera firme». Ana asintió pensativamente. «Creo que eso es importante, especialmente para los niños, que vean que papá se respeta a sí mismo y no permite que lo traten mal». Tenía razón. Esa había sido una consideración importante para mí. No quería que mis hijos crecieran viendo a su padre como alguien que podía ser humillado sin consecuencias. Quería que aprendieran que la dignidad personal era algo por lo que valía la pena luchar, pero que se podía hacer de manera inteligente y medida. La historia del almuerzo de Pascua se convirtió en algo más que una anécdota familiar. Se convirtió en un punto de inflexión personal, un momento que definió cómo me veía a mí mismo y cómo otros me veían. Había aprendido que la paciencia y la tolerancia eran virtudes valiosas, pero que llevadas al extremo podían convertirse en debilidades que otros explotarían. Había aprendido que a veces la única manera de ganar respeto es demostrar que estás dispuesto a defenderte cuando alguien cruza la línea. Más importante aún, había aprendido que la venganza, cuando se ejecuta con inteligencia y proporcionalidad, no tiene por qué ser destructiva. Puede ser educativa. Puede ser el catalizador para una relación más saludable basada en respeto mutuo. Miguel nunca volvió a intentar humillarme. No porque tuviera miedo de mí, sino porque había aprendido que yo no era el blanco fácil que había creído durante años. Había aprendido que si elegía tratarme como un igual, sería tratado como un igual a cambio. Pero si elegía tratarme como algo inferior, recibiría una respuesta proporcional. Esa lección se extendió más allá de nuestra relación personal. Otros miembros de la familia notaron el cambio. Colegas en el trabajo comenzaron a tratarme de manera diferente cuando proyecté más confianza y autorrespeto. Incluso extraños parecían responder de manera diferente a alguien que claramente
se valoraba a sí mismo. El incidente del almuerzo de Pascua me había transformado de un hombre que evitaba conflictos a cualquier costo, a alguien que podía navegar conflictos con inteligencia y firmeza cuando era necesario. No había cambiado mi naturaleza fundamental, todavía valoraba la armonía, la familia, la paz, pero había aprendido que a veces, para preservar estas cosas a largo plazo, tienes que estar dispuesto a luchar por ellas a corto plazo. Años después, cuando mis hijos me pregunten sobre esta historia, y sé que lo harán, porque las historias familiares tienen una forma de perpetuarse, les diré exactamente lo que aprendí, que el respeto es algo que debe ser mutuo, que la dignidad personal no es negociable y que a veces las lecciones más importantes se enseñan no con palabras, sino con acciones. Les diré que su tío Miguel es un buen hombre que tuvo que aprender una lección difícil sobre límites y respeto. Les diré que su padre tuvo que aprender a defenderse de manera inteligente y efectiva, y les diré que de esa confrontación nació una relación familiar más honesta y saludable, porque eso es lo que realmente pasó ese domingo de Pascua. No fue solo una historia de venganza o justicia poética, fue una historia sobre cómo dos hombres aprendieron a respetarse mutuamente, aunque el camino para llegar ahí fuera un poco convencional. Y cada vez que me siento a una mesa familiar ahora, cada vez que veo a Miguel tratarme con la cortesía y consideración que siempre debió mostrar, recuerdo que a veces las mejores lecciones de la vida vienen servidas en un plato. O en este caso, en un postre muy especial que ninguno de los dos olvidaremos jamás. Esta es mi historia. La historia de cómo un almuerzo de Pascua cambió para siempre la dinámica de mi familia, y cómo aprendí que defenderse a sí mismo no significa ser cruel o vengativo, sino simplemente demostrar que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Porque al final del día, eso es lo que todos buscamos, un lugar en la mesa donde podamos comer con tranquilidad, sabiendo que somos valorados no solo por lo que aportamos, sino por quienes somos como personas. Y ahora, cada domingo de Pascua, cuando me siento a esa mesa familiar, sé exactamente cuál es mi lugar. No es el lugar del yerno tolerado o del invitado de segunda clase. Es el lugar de un hombre que se respeta a sí mismo y que, por lo tanto, es respetado por otros. Y ese conocimiento hace que cada bocado sepa exactamente cómo debería. Perfecto.